En la vasta sabana africana, la supervivencia es un juego implacable. No hay favoritismo ni rendición, solo la ley de la naturaleza. En las praderas doradas, los depredadores acechan a sus presas, cada uno compitiendo por el dominio. Pero un depredador reina supremo, no por su tamaño, sino por su estrategia implacable y su unidad inquebrantable. Con una coordinación inigualable, una disciplina inquebrantable y una asombrosa tasa de éxito en la caza, los perros salvajes africanos son los cazadores en manada más letales de la sabana. Perros salvajes, el depredador más despiadado de las praderas de África. Documental sobre animales salvajes revela la brutal realidad de estos lobos pintados imparables, despiadados y temidos por todos los que se cruzan en su camino. Aunque no posee un cuerpo grande y es algo inferior a otros carnívoros de África, incluso este animal es fácilmente ahuyentado por animales vecinos mucho más grandes que los elefantes. Aunque los perros salvajes pueden verse obligados a retirarse en enfrentamientos con rivales más grandes, como leones o hienas, su verdadero poder reside en su número y sus tácticas. Se considera que los perros salvajes son animales con un aspecto llamativo, hermosas rayas, bonitas orejas puntiagudas y un comportamiento atractivo. Pero tras este exterior aparentemente encantador se esconde un cazador muy inteligente y estratégico. Estos cánidos son animales poco conocidos y uno de los depredadores más amenazados del mundo. A pesar de su modesto tamaño, el licaón africano es un maestro de presas, capaz de abatir presas mucho más grandes que él. En el dinámico ecosistema del Serengeti y el delta del Okavango, estos cánidos han perfeccionado sus habilidades de caza cooperativa. Lo que los convierte en uno de los depredadores más eficientes de África. Con un búfalo adulto sano, a veces incluso los leones deben andar con cuidado ante sus afilados cuernos. Tienen que morir ante sus cuernos. Pero eso no les dificulta la vida a los perros salvajes. Gracias a su incansable resistencia y una coordinación impecable, aíslan al miembro más débil de la manada, debilitándolo a base de pura resistencia. El arma que hace que los perros salvajes africanos sean tan brutales y exitosos se debe a su unidad y disciplina.
Son conocidos como los mejores jugadores de equipo de la sabana, ejecutando estrategias de caza sincronizadas con una precisión casi militar. Los perros salvajes son reconocidos por su excepcional trabajo en equipo, alcanzando una asombrosa tasa de éxito de hasta el 75%, una de las más altas entre todos los depredadores terrestres. Se puede decir que los perros salvajes africanos son expertos en la coordinación de la caza. Farm, además, cada individuo posee habilidades personales, disciplina y cohesión excepcionales. Con mandíbulas increíblemente poderosas en relación con su tamaño. Pueden aplastar huesos y consumir a sus presas rápidamente antes de que lleguen carroñeros más grandes. En las zonas salvajes de África, hienas, leopardos y cocodrilos deben respetar su fuerza. Si bien no compiten directamente por el dominio, los perros salvajes son conocidos por su persistencia, un rasgo que les asegura la supervivencia en la inhóspita sabana. E incluso depredadores notorios como leones. Cuando cazan, los perros salvajes a menudo se reúnen en grandes manadas. A veces llegan a más de 20 individuos. Esta gran cantidad les permite abatir presas formidables como cebras y ñus, animales que los superan con creces en peso. Con buena vista y una resistencia inigualable. Los perros salvajes se dedican a persecuciones implacables, agotando a sus presas antes de asestarles el golpe final. Para cazar presas grandes, los miembros de la manada deben coordinarse a la perfección. Su método es metódico y despiadado. Un grupo de perros se turna para perseguir. Mientras que otros anticipan los movimientos de la presa, cortando las rutas de escape. Una vez aislado, el objetivo se ve abrumado por la gran cantidad de atacantes. La jauría de perros salvajes africanos ha demostrado un extraordinario trabajo en equipo durante la caza, superando a menudo a sus presas con una precisión calculada. No se basan en la fuerza bruta como los leones, ni buscan comida como las hienas. En cambio, su estrategia se basa en una resistencia incansable, unidad e instintos agudizados. En lugar de enfrentarse directamente a manadas poderosas como la de búfalos, donde un solo paso en falso podría resultar en una lesión fatal, los perros salvajes se dejan llevar por la paciencia.
persiguen y rodean, obligando a los más débiles a rezagarse. Una cría vulnerable, separada de su madre, se convierte en un blanco fácil. Debido a que sus cuerpos no son lo suficientemente grandes como para asfixiar a presas como leones y leopardos, la forma en que matar a una presa es extremadamente cruel. Mientras que otros depredadores optan por una muerte rápida, los perros salvajes emplean un enfoque diferente. Comienzan a alimentarse mientras la presa aún está viva. Aunque severo, este método garantiza la supervivencia de la manada, ya que deben comer rápidamente antes de que lleguen los carroñeros. No hay fuerza como la de un león, ni velocidad como la de un leopardo. Pero el licaón posee algo mucho más valioso: la cooperación. Esta es su mayor ventaja, un vínculo que lo convierte en uno de los depredadores más formidables de África. Es una especie que tiene la capacidad de cooperar y coordinarse muy bien entre los miembros de la manada al cazar. Gracias a su unidad y disciplina, los perros salvajes, aunque pequeños, aterrorizan a los herbívoros de la sabana africana. Sin embargo, estas fascinantes criaturas están amenazadas. Antaño deambulaban por gran parte de África. Pero la pérdida de hábitat, los conflictos entre humanos y fauna silvestre y los brotes de enfermedades han provocado un desplome en su población. Lo que una vez fue un área vasta e interconectada para estos depredadores inteligentes, se ha reducido a territorios fragmentados, lo que los obliga a tener encuentros más frecuentes y peligrosos. No solo con depredadores más grandes, sino con la propia humanidad. El duro hábitat de las praderas africanas exige que los animales salvajes luchen constantemente para sobrevivir. El sol cae a plomo sobre las interminables llanuras doradas, donde toda criatura vive a la sombra del peligro. Para los herbívoros, la supervivencia es una prueba diaria de resistencia. Para los depredadores, es una búsqueda sin fin. Entre los depredadores más notorios de la sabana, los perros salvajes africanos se han ganado la reputación de cazadores estratégicos. Estos mamíferos de la familia Canidae son conocidos por su excepcional coordinación. Su mayor fortaleza reside en su disciplina y solidaridad. A diferencia de los grandes felinos solitarios, los perros salvajes viven y cazan en unidad, donde cada individuo desempeña un papel. Los perros salvajes africanos llevan vidas muy estructuradas, sujetos a estrictas jerarquías sociales y un compromiso inquebrantable con la manada. Cada mañana, antes de una cacería,
Participan en elaborados rituales de saludo, se acarician, se lamen y vocalizan para reafirmar sus vínculos. Esta profunda conexión social es lo que les permite prosperar en un entorno repleto de rivales más grandes y poderosos. Los perros salvajes jóvenes se crían con inmenso cuidado. Sus madres los cuidan y protegen. E incluso cuando alcanzan la edad suficiente para comer carne, toda la manada se asegura de alimentarlos primero. El ciclo de cuidado y trabajo en equipo garantiza que cada nueva generación herede las habilidades de supervivencia que han mantenido viva a su especie durante milenios. Pero ni siquiera esta unidad puede protegerlos de todas las amenazas. Mientras la perra salvaje se aleja momentáneamente, quizá para explorar la próxima cacería, surge el peligro. Una sombra oscura se mueve entre la hierba alta. Su melena dorada refleja la luz del sol. Un león macho, el rey indiscutible de la sabana, está al acecho. En un instante, el león ataca. Su tamaño y poder son abrumadores. Su enorme pata se estrella contra uno de los cachorros antes de que éste tenga oportunidad de escapar. Un grito agudo atraviesa el aire, pero ya es demasiado tarde. El pánico se apodera de la manada. Los cachorros restantes se dispersan. Sus pequeños cuerpos corren entre la maleza en busca de refugio. Pero el león no está solo. Aparecen dos leones más oportunistas en busca de una presa fácil. Momentos después, el primer león se acerca al cadáver de un antílope. La misma presa que los perros salvajes habían abatido hacía apenas una hora. Lo que antes era una victoria ganada con esfuerzo, ahora es un festín para su rival más poderoso. La manada observa desde la distancia. No solo lamentan la pérdida de sus crías, calculan su próximo paso. Los leones y los perros salvajes han sido enemigos desde hace mucho tiempo. No porque compitan por la misma presa, sino porque los leones ven a los perros salvajes como amenazas directas. Una manada de leones hará todo lo posible por eliminarlos siempre que sea posible. Los perros salvajes lo saben y ahora buscan venganza. El enfrentamiento directo con un león es un suicidio. En cambio, los perros salvajes usan su inteligencia, esperan a que el macho dominante se aleje y lanzan un contraataque. Su objetivo son los cachorros de león. Al amparo del crepúsculo, la manada se mueve con una precisión inquietante. Sus pasos son silenciosos, sus oídos atentos a cada sonido del aire.
Cerca del centro de la manada, los divisan 3 cachorros vulnerables, custodiados únicamente por un joven macho. Uno de los animales más feroces de la Tierra. Entre 3.000 y 9.920 libras. Y puede crecer hasta 16,5 pies, 4,3 metros de largo. Nada menos que el hipopótamo. Los hipopótamos nunca sudan. En cambio, se sumergen en agua o barro para mantenerse frescos. Por lo tanto, los ríos y lagos son extremadamente importantes para ellos. Son grandes y viven en grandes manadas, por lo que a menudo invaden territorios acuáticos extensas. Cualquiera que los invada será atacado y derrotado. En una pelea de animales. Manam. En una escena nocturna, una manada de leones, hambrienta, busca una presa y se encuentra con un hipopótamo vagando por la sabana. Creyeron haber atrapado el delicioso cebo e intentaron atacar al hipopótamo. Pero justo cuando la manada de 12 leones intentaba sujetarlo, este se giró repentinamente y, con sus enormes mandíbulas, chasqueó con fuerza. Aplastó el hueso de un león. El rey de la selva cae, derrotado por un adversario inesperado. Esta pelea entre animales ilustra la impredecible brutalidad de la naturaleza, donde la supervivencia depende de la fuerza y la astucia. Hasta tras la pérdida de fuerza. Los perros salvajes a menudo optan por matar a su presa en una pelea de animales. Sin embargo, cuando el oponente del perro salvaje es el hipopótamo, la situación puede ser diferente. El hipopótamo es especialmente agresivo cuando hay intrusos en su territorio. Los perros salvajes provocaron al hipopótamo justo donde descansaba. Esto lo vuelve extremadamente exasperante. Por lo general, los perros salvajes evitan la confrontación con los hipopótamos debido a su gran tamaño y su agresividad inherente. El enfrentamiento duró horas y solo terminó cuando los perros callejeros se marcharon. A diferencia de los hipopótamos, los perros salvajes cazan todo el año. Necesitan saciar su hambre y asegurarse un sustento constante. A veces, tienen crías, por lo que deben trabajar duro.
Su incesante búsqueda de presas a menudo conduce a encuentros de alto riesgo y peleas con hipopótamos. Con una agilidad sorprendente para su tamaño, el hipopótamo embiste, dispersando a los perros salvajes. El hipopótamo arrebató al kudú de las fauces de los perros salvajes. Era Neno. El dominio del hipopótamo es incuestionable. Su poder absoluto es un recordatorio de la imprevisibilidad de la naturaleza. The Partner. Los perros salvajes suelen elegir el momento del día para cazar, ya que es más fácil observar a sus presas. Al otro lado del lago, otro antílope intentaba esconderse de la vista de los perros salvajes. Al ser descubierto, saltó apresuradamente al agua para evitar a los depredadores. En ese momento, el ruido que provocó al hipopótamo emergió del agua. Un perro salvaje saltó al agua para perseguir al antílope, mientras éste luchaba contra el resto de los perros salvajes. Después de un rato, el perro salvaje acortó la distancia con el antílope. Para entonces, el hipopótamo se había dado la vuelta y lo persiguió rápidamente. Los perros salvajes se ven obligados a liberar antílopes para escapar. Sonanawan. En la orilla, los perros salvajes corrieron por el borde del lago para intentar capturar el cadáver del antílope, pero no lo lograron porque los hipopótamos permanecían cerca. Finalmente, perdieron el interés y abandonaron la zona. Los perros salvajes son depredadores peligrosos, con un estilo de caza extremadamente brutal y la mayor tasa de éxito de caza en África. Sin embargo, son vulnerables a otros depredadores, especialmente cuando son jóvenes. A pesar de su formidable trabajo en equipo y su destreza en la caza, su supervivencia se ve constantemente amenazada por los peligros impredecibles de la naturaleza africana. El incidente ocurrió en Botsuana. Una leona de 15 años, sedienta, encontró una manada de perros salvajes. Caminaba rápidamente hacia un abrevadero para saciar su sed. Y una manada de perros salvajes hambrientos la siguió, y entonces se desató un ataque. Enfurecida, fue a la cueva y mató a un león. Matar al perro salvaje fue un acto de represalia y dominio, demostrando que incluso los cazadores más estratégicos pueden caer víctimas de la ira de un depredador supremo. El peligro puede surgir en cualquier lugar y sin previo aviso. Todas las actividades animales requieren vigilancia. Incluso un pequeño ruido puede acercar el peligro, especialmente los cachorros callejeros. Salvaje perros que no tienen habilidades de pelea. El ruido de los jóvenes licaones atrajo la atención de una coalición de leones machos que patrullaban el territorio. No hay razón para que los leones rechacen la oportunidad de destruir peligros futuros. Una estrategia brutal pero necesaria en la jerarquía de depredadores, como ahora. Sin la protección de sus padres ni de su manada,
Los perros salvajes huyeron presas del pánico. Pero la despiadada sabana no ofrece escapatoria para los débiles. Los desafortunados fueron asesinados y devorados por los leones en el lugar. Aunque famosos por su alta tasa de caza y su brutal habilidad para la caza, los perros salvajes solo maximizan su fuerza cuando tienen compañeros. El incidente tuvo lugar en el Parque Nacional Kruger, donde varios perros salvajes buscaban desesperadamente alimento, sin saber que intentó encontrar comida, pero no sabía que la manada de leones descansaba cerca. El león atacó de inmediato, y el perro salvaje capturado fue brutalmente atacado. Su cuerpo resultó gravemente herido. Algunos perros callejeros regresaron para buscar y rescatar a su compañero caído, pero casi pierden la vida. El perro callejero, gravemente herido, yacía temblando en la hierba, respirando con dificultad. La sangre se filtraba en la tierra, marcando el fin de su lucha. Perdió a su compañero y no pudo ponerse de pie. Finalmente, las hienas lo descubrieron, su risa inquietante resonó en la noche, y enviado lo mató y se lo comió. Luchar sin piedad es la forma en que los depredadores salvajes de las praderas africanas sobreviven. Sea cual sea el oponente, lucharán para conseguir su presa. Los perros salvajes no son una excepción y no temen la confrontación. Y esta vez sus objetivos fueron los famosos carroñeros de la sabana, las hienas. La pelea fue dramática, pero ya saben, las hienas no son fáciles de intimidar. Un perro salvaje agresivo olvidó que se había alejado demasiado de la manada. En cuanto se dio cuenta de su error, la hiena le asestó un golpe mortal y lo mordió hasta la punta. Muerte. Al final, el perro salvaje se convirtió en comida para 2 hienas. No habrá muchas oportunidades para los depredadores. No tienen derecho a ser selectivos con sus presas. Y lo mismo ocurre con los perros salvajes. Cada cacería fallida significa otro día de hambre. Otra noche de incertidumbre. Una vez que pierden a su presa, no será fácil recuperarse y encontrar la siguiente. Un miembro del grupo de perros salvajes se convirtió en presa del cocodrilo. La naturaleza salvaje e implacable opera según reglas complejas e implacables. La fuerza es lo que ayuda a los animales salvajes a cazar. Pero eso no significa que el cazador siempre gane. Luchar y elegir la presa es fundamental. Ante la amenaza,
El deseo de sobrevivir es un arma poderosa contra los oponentes. Por ejemplo, aunque los elefantes son herbívoros, sus grandes cuerpos y su fuerza excepcional los convierten en una fuerza que ningún depredador se atrevería a desafiar a la ligera. Las batallas salvajes siempre tienen finales inesperados. En la reserva Mala Mala, una jauría de perros salvajes arreó frenéticamente a 3 saltadores de rocas para que jugaran en una gran roca. Las 3 pobres presas no pudieron escapar ni retroceder. Acorraladas en el terreno accidentado, permanecieron inmóviles, con sus pezuñas aferrándose a la roca inestable con desesperada determinación. Los perros salvajes los rodearon como una soga que se apretaba cada vez más, y constantemente intentaban descifrar cómo hacer que los 3 saltadores de rocas cayeran al fondo. Pero los 3 pobres animales seguían resistiéndose para tener una oportunidad de escapar. Nari. Sin embargo, la naturaleza siempre es cruel. El tiempo corría en su contra. Sus piernas temblorosas solo podían aguantar un tiempo. Por estar demasiado tiempo en el acantilado, uno de los 3 saltadores de rocas cayó con un grito desgarrador, desplomándose con su frágil cuerpo, y fue brutalmente destrozado, muerte por perros salvajes. Los otros 2 tuvieron suerte de escapar gracias al sacrificio de sus compañeros. Filmado en el Gran Parque Nacional Kruger, Sudáfrica. Fascinante video de perros salvajes usando tácticas para cazar a una impala preñada. Los perros salvajes odian el agua por naturaleza y suelen estar limitados en ella. Como saben, el hambre es algo que los animales salvajes no pueden controlar. Se puede ver al bebé emergiendo prematuramente mientras los perros salvajes destrozaron el abdomen del impala, devorando su premio sin dudarlo. Lo que sigue es una caótica y adrenalínica cacería de perros salvajes con manadas de ñus en la sabana africana. Como cazadores profesionales, los perros salvajes no cazan con el estómago vacío. La persecución se prolongó durante un largo rato, tras lo cual lograron destruir la manada de ñus. Los 2 ñus, presas del pánico, perdieron la manada y quedaron acorralados sin posibilidad de escape. Uno de los perros arriesgó su vida para correr a través de una manada de perros callejeros, pero pronto fue brutalmente asesinado. Las batallas por la supervivencia nunca han cesado en el Parque Nacional Kruger. Un impala intenta escapar de una manada de perros salvajes. El hambre ha durado demasiado tiempo con los perros callejeros. Que incluso se meten en el agua para buscar más alimento. Sus patas salpican las aguas poco profundas, con los ojos buscando desesperadamente movimiento. Las cosas casi no salen bien.
dejando a los perros salvajes deprimidos casi en la desesperación. El hambre ha durado demasiado tiempo con los perros callejeros, que incluso se meten en el agua para buscar más alimento. Sus patas salpican las aguas poco profundas, con los ojos buscando desesperadamente movimiento. Las cosas casi no salen bien, dejando a los perros salvajes deprimidos casi en la desesperación. Pero inesperadamente, la aparición de una gran cueva en la reserva los atrajo. Los depredadores excavaron rápidamente la entrada y sacaron un facóquero. Con el lastimero grito de su presa, los perros salvajes devoraron vorazmente su hambre. En el delta del Okavango, Botsuana, frente al campamento Pom Pom, se reanudaron las cacerías. Los perros callejeros volvieron a buscar comida. Observa cómo empiezan a acechar. Luego tienden una emboscada y se comen a un antílope lechue rojo. Pero inesperadamente, la aparición de una gran cueva en la reserva los atrajo. Los depredadores excavaron rápidamente la entrada y sacaron un facóquero. Con el lastimero grito de su presa, los perros salvajes devoraron vorazmente su hambre. En el delta del Okavango, Botsuana, frente al campamento Pom Pom, se reanudaron las cacerías. Los perros callejeros volvieron a buscar comida. Observa cómo empiezan a acechar. Luego tienden una emboscada y se comen a un antílope lechue rojo. La cacería se desató rápidamente. La jauría de perros salvajes rodeó a la presa e intentó desgarrarla. Incapaz de resistirse, el antílope lechue rojo solo pudo quedarse quieto y esperar su fin. Muerte. La fiesta se desarrolló rápidamente para el deleite de los perros salvajes. El silencio de la sabana fue reemplazado por el crujido de huesos y gruñidos triunfantes. Sobre el asfalto, una jauría de perros salvajes persigue a un antílope kudú. Tanto el depredador como la presa fueron ganando velocidad poco a poco, pero antes de que pudiera correr mucho. El kudú fue derribado por las garras de los perros salvajes. En ese momento, junto a un arbusto, los perros salvajes se acercaron y sus afilados dientes perforaron la gruesa piel del kudú y comenzaron a devorar vivo al pobre kudú. Una pradera comienza en la estación seca. La hierba es dorada y la migración de herbívoros deja tras de sí depredadores hambrientos. No te equivocas. En realidad, era una jauría de perros salvajes que se aferraban al facóquero, que, a pesar de sus esfuerzos por combatirlo, no pudo escapar. Sin darle tiempo a su presa a reaccionar, los depredadores se lanzaron hacia adelante como uno solo.
hundiendo los dientes en la carne antes de que el jabalí pudiera siquiera emitir un último chillido. Comenzaron su comida en el acto. Una manada de antílopes se afana buscando alimento en los pastizales, ajena al peligro inminente. El viento no avisó y la sabana seca permaneció engañosamente tranquila. La manada de perros salvajes aprovechó la oportunidad para atacar repentinamente, provocando el pánico entre los antílopes, que huyeron en todas direcciones. Algunos de los desafortunados antílopes fueron recapturados y brutalmente masacrados. Pero la manada de perros salvajes que corría en dirección contraria se topó con una manada de ñus bebiendo agua. Finalmente, la manada terminó la cacería con 2 presas hambrientas. En el Parque Nacional Kruger, un impala fue perseguido hasta el final por una jauría de perros salvajes. Se vio obligado a zambullirse en el agua para escapar. Las vastas praderas se extendían interminablemente bajo el sol abrasador, cubriendo más de 6 millones de kilómetros cuadrados, y solo la sabana africana abarcaba 5 millones de kilómetros cuadrados. Aquí, donde las temperaturas superan los 40 degrees Fahrenheit, cada sombra esconde un peligro. Hoy, una jauría de perros salvajes se enfrenta a los leones del Serengeti, superados en número y en fuerza, superados en número y en armamento. Los perros no tenían forma de defenderse. Pero entonces, uno a uno, se desploman, cojeando e inmóviles. Se hizo el silencio. Los leones dudan. ¿Están realmente sin vida? ¿O es este el mayor truco de la naturaleza? Con una tasa de éxito de caza de tan solo el 38%, incluso los reyes de la sabana deben reconsiderar su próximo movimiento. Esta es la cruda intensidad de la supervivencia. El tipo de espectáculo que hace tan cautivador al género documental sobre animales salvajes, donde cada latido refleja la lucha entre depredador y presa. Bárbaros de África. Asesinados, pero poseen una apariencia extremadamente hermosa y un estilo de vida extremadamente disciplinado. Los perros salvajes viven en manadas, siempre amando y entregando a sus crías. Los perros salvajes africanos duermen la mayor parte del día. Pero en cuanto se despiertan, juegan, corren y saltan felices juntos. En una manada de perros salvajes africanos siempre hay una amistad maravillosa. Son especialmente apegados. Siempre están uno al lado del otro y pueden llamar a kilómetros de distancia si se pierden. Su rango vocal es increíblemente diverso, compuesto por agudos aullidos, gemidos e incluso gorjeos que les permiten coordinar cacerías y mantenerse conectados a través de grandes distancias. Demuestran su excepcional trabajo en equipo.
utilizando la velocidad y la resistencia para superar a sus presas y defender su territorio. Creedy. Lo más interesante de los perros salvajes africanos es su extrema indulgencia. Tras cazar una presa, la devoren primero. No solo los padres, sino también los hermanos cuidan y protegen con entusiasmo a las crías. Este comportamiento cooperativo va más allá de compartir comida. Se cuida a los miembros de la manada heridos o enfermos, lo que garantiza la supervivencia del grupo. En la fauna africana, los perros salvajes son los depredadores más hábiles. Hasta el 80% de sus persecuciones terminan en una victoria aplastante. Un porcentaje altísimo, que supera al de los leones y leopardos. Se sabe que la tasa de éxito de los leones en la caza es de tan solo un 27-30%. Equivalente a la de las hienas. Los leopardos, en cambio, tienen éxito en alrededor del 38% de las cacerías. Pero su naturaleza solitaria los hace vulnerables a perder presas ante carroñeros. A veces hasta 8 kilómetros sin descanso. La mayoría de las presas que elegían no sobrevivían debido a la pérdida de fuerza. En ese momento, los dura correspondiente. Si la presa es pequeña, usan sus poderosas mandíbulas para... Considerada una de las más fuertes en relación con su tamaño corporal en el reino animal. Su fuerza de mordida se estima en alrededor de 317 psi. Lo que les permite desgarrar carne y hueso con eficacia. ¿Yamonaron? En cuanto a las especies que viven en grupo, siempre encuentran la manera de separarse y entrar en pánico. Después, se persiguen agresiva y concisamente. Con fuerza y unidad, los perros salvajes no temen enfrentarse a depredadores que podrían dañar a sus cachorros. Se sabe que ahuyentan a grandes cantidades de hienas. Lo que les asegura su dominio en ciertas zonas. Ni siquiera temen lanzarse a una lucha por la supervivencia contra el león. Los perros salvajes atacaron a la madre y a los cachorros. Dern. El instinto de lucha de los perros salvajes africanos los impulsa a usar la velocidad y la coordinación para desafiar incluso a los depredadores más feroces. Parecen percibir el peligro con estos dos enemigos. Porque antes de eso, el león macho había mató a muchos perros salvajes.
Podría decirse que es una venganza contra los leones, pero quizás la mayor parte sigue protegiendo a los cachorros. Los perros salvajes son mucho más pequeños que los leones, pero solo en el caso de los leones. Luchar contra ellos no es fácil. Incluso si logran deshacerse de ellos, seguirán sufriendo heridas leves. Eso no significa que los perros salvajes no sufran, pero te sorprenderá la inteligencia de este animal. Un perro salvaje fue atacado por una leona y la agarró del cuello. Parecía muerto, sin vida. No se movió ni reaccionó. Cuando el león estuvo completamente convencido de que su enemigo estaba muerto, comenzó a atacar a otros perros salvajes que corrían a salvar a sus compañeros. El perro salvaje despertó y huyó en cuanto el león lo derribó. Este notable acto de hacerse el muerto es un ejemplo de tanatosis. Una táctica de supervivencia empleada por diversas especies. Si bien las zarigüeyas y ciertas aves son conocidas por este comportamiento, el que los perros salvajes lo empleen contra un león es una extraordinaria muestra de inteligencia e instinto de supervivencia. Los científicos creen que esta táctica puede ayudarles a escapar de situaciones donde defenderse es imposible. Esta fascinante estrategia, a menudo destacada en documentales sobre animales salvajes, muestra la increíble adaptabilidad de la fauna silvestre ante el peligro. La vida salvaje es cruel sin mucha suerte. Es difícil sobrevivir sin cazar. Este león decidió cazar a la cría de rinoceronte, pero tuvo que ser cuidadoso con su decisión. La madre rinoceronte siempre está cerca, así que el león no se atreve a correr riesgos. Al criar rinocerontes extremadamente agresivos, siempre están listos para atacar a los leones en cualquier situación para proteger a sus crías. Los rinocerontes blancos, Ceratotherium simum, y los rinocerontes negros, Diceros bicornis, son conocidos por sus agresivos comportamientos defensivos. Con un peso de hasta 2.275 kg, y cuernos afilados que pueden alcanzar los 150 milímetros de largo, una sola embestida de un rinoceronte adulto puede causar lesiones mortales a un depredador. La historia de la sabana no ha terminado. Con nuestra ayuda, los perros salvajes de África pueden seguir corriendo.
Los leones pueden seguir rugiendo y las interminables batallas en las praderas pueden continuar durante generaciones. Únete a nosotros para preservar la naturaleza. Suscríbete, comparte y actúa. Porque el futuro de los depredadores más emblemáticos de África depende de todos nosotros.